Buenas tardes, señoras y señores. Como bien saben, y cerca del día 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, aquí con nosotros se encuentra José Cánovas, secretario general de Comisiones Obreras de la región, Pedro Mompeán, secretario general de la Unión General de Trabajadores de la región, Justo Sandoval García, secretario local de Comisiones Obreras, y Francisco Gil Ledesma, secretario comarcal de la Unión General de Trabajadores. Vamos a empezar como la tertulia para más o menos informar de la situación actual del sindicalismo aquí en el país. En 12 años más o menos de democracia, ¿cómo ven los sindicatos la evolución del sindicalismo? Empezamos por Carlos. Hombre, teniendo en cuenta la situación que nos habían dejado, que no era nada halagüeña, salíamos de una represión contra la democracia de lo más brutal que se había dado en Europa en los últimos 50 años, de una representación sindical que defendía los intereses del que les pagaba, que eran los empresarios, con una represión dentro de las empresas y prácticamente imposible el poder decir ni siquiera soy demócrata, porque eso te significaba el despido y te significaba la detención por parte de la Guardia Civil. Pues la verdad es que, teniendo en cuenta también la trayectoria cultural de nuestro pueblo, yo creo que hemos avanzado bastante. Quizás no lo suficiente, quizás la afiliación a los sindicatos no está en el nivel que está en el resto de Europa, en el nivel que tendría que estar, pero teniendo en cuenta de dónde arrancamos, de dónde salimos, de una dictadura contra los trabajadores brutal, yo creo que se ha avanzado bastante y que la situación de los sindicatos hoy, y sobre todo a partir del 14D, pues está en buena posición para seguir defendiendo a los trabajadores. Señor Mompeán, visto desde la Unión General de Trabajadores. Sí, bueno, yo creo que la evolución que está teniendo el sindicalismo en general en nuestro país va siendo una evolución en positivo. Tuvimos recién iniciado el periodo de transición en el año 77, hubo un boom de afiliación, mucha gente se afilió no solo a los sindicatos, sino también a los partidos políticos, porque al desconocer, ya que éramos muchos los que habíamos nacido durante la época de la dictadura, al desconocer lo que era una democracia, pues creíamos que con el simple hecho de ir a echar el voto el 15 de junio de aquel año, pues ya estaban los problemas del país resueltos, y por lo tanto hubo una masiva, como digo, afiliación tanto a sindicatos como a partidos políticos. Después, cuando el pueblo se ha dado cuenta de que en una democracia quizás haya que trabajar más que una dictadura, porque al fin y al cabo se te permite más el trabajo, la dictadura es un trabajo más soterrado y por supuesto clandestino, al ver que había que trabajar y que había que participar, que un régimen democrático es de participación de todos los ciudadanos, pues hubo como un primer desencanto. Es decir, bueno, esto no es lo que esperábamos es que se resolviera el problema simplemente con el voto. Y hubo una época, como digo, incluso de recesión, de baja de afiliación en las organizaciones sociales y políticas. Pero vamos, centrándonos en el tema sindical, pasado esos primeros 4 o 5 años, la verdad es que los trabajadores empiezan a darse cuenta que su instrumento de defensa son los sindicatos. Yo creo que los sindicatos, independientemente de las discrepancias que podamos tener en ciertos momentos entre nosotros, hemos sabido conectar y de hecho hemos sacado a este país de la crisis en la que nos dejó inmersa la dictadura. Hemos sido nosotros, los sindicatos, los trabajadores, los que lo hemos sacado de la crisis, y eso ha calado en la clase trabajadora y efectivamente pues desde hace unos años hacia acá vamos cada vez aumentando afiliación y sobre todo aumentando participación de los trabajadores, que es lo más importante. Quizás más importante que la afiliación sea la participación de los trabajadores en el sindicato, porque al final el sindicato no es lo que era antes, un ente con 4 jefes, sino que son los propios trabajadores con su más o menos participación de cada uno en la medida de sus posibilidades, como se hace el sindicato. Luego llega la última época, la época reciente, donde bueno, pues todos los sacrificios que se han hecho y que los trabajadores estaban comprendiendo, pues se ve que no tienen una respuesta positiva por parte de los que se han beneficiado de esos sacrificios,
que en concreto, si bien el resurgir económico ha sido de todo el país, la verdad es que los grandes beneficiados del resurgir económico del país han sido los capitalistas, han sido los empresarios, y por lo tanto no los trabajadores, que en realidad son los grandes sacrificados de esos tiempos. Entonces, de ahí nace la lucha que se viene manteniendo ya casi 2 años para conseguir una mejor redistribución de esa riqueza que hemos creado, como digo, los trabajadores. Y en esas luchas es cuando ya, de verdad, los trabajadores y trabajadoras de este país están tomando más conciencia de lo que en realidad es la democracia, de lo que en realidad es la participación en una organización de trabajadores, y desde luego esto culmina con la fecha histórica del 14 de diciembre, que hace que a partir de ahí, bueno, pues los sindicatos en general estemos teniendo una gran afiliación, estamos superando incluso las propias previsiones que nos habíamos planteado. Cada año nos planteamos unos objetivos de crecimiento, estamos superando nuestras propias previsiones, y desde luego lo que sí se ven son los locales de los sindicatos llenos de trabajadores, que es fundamental para la vida democrática y fundamental para la defensa de los intereses de los mismos. Por lo tanto, creo que la evolución tuvo unos altibajos, altos al principio, un bajo en el medio, pero está volviendo a tener esos altos ya con más conciencia, porque el alto del principio era el creer que todo estaba resuelto con estar afiliado a una organización, ¿no? Sin embargo, ahora saben que el afiliarse a una organización requiere un compromiso de trabajo y de actividad, y desde luego se está dando esa conciencia por parte de los trabajadores. Por lo tanto, estamos totalmente optimistas en cuanto al futuro. Sí, últimamente vemos que hay un alza de los movimientos y reivindicaciones obreras. ¿A qué se debe? Hombre, no se trata de que los trabajadores hayamos fijado una fecha, es decir, en este momento subimos el listón de las reivindicaciones. Se trata de que este país ha pasado, como decía antes Pedro, una etapa de crisis. Esa etapa de crisis, los paganos de ella han sido los trabajadores. Es decir, se ha deteriorado el mercado de trabajo como consecuencia de la crisis, ha aumentado el desempleo, se ha colocado en 3 millones de parados, ha descendido la cobertura de desempleo, no se ha cumplido el compromiso del 48% de cobertura a los parados. Hoy se despide un trabajador simplemente por un contrato, como no tienen indemnización, pues cuando al empresario se le antoja, se siguen haciendo contratos de un día, de 8 días, de 15 días, con lo cual eso genera una inestabilidad en el puesto de trabajo. Hay una pérdida de poder adquisitivo de 20 puntos en los últimos 10 años en los trabajadores del área pública, hay una pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores de la empresa privada importante también en los últimos 10 años como consecuencia de esa crisis. Este país ya ha salido de la crisis, o sea, lo que no se cree nadie ya es que este país está en crisis. Está en crisis para los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque siguen teniendo salarios como los trabajadores del campo, que tienen que hacer una huelga dura, tremendamente dura, reivindicando un salario de 60.000 pesetas, que eso son las dietas de cualquier director general de una semana. Eso es el aumento salarial que le hacen en un mes ahora mismo a los jueces o a cualquier director general. Sin embargo, el trabajador ha ido a la huelga de reclamo, por ejemplo, por una reivindicación de 60.000 pesetas mensuales, que al final se le han quedado en 58.000 los trabajadores fijos. Quiere decir que los trabajadores lo que somos conscientes es de que si en este país ya hay beneficios en cantidades considerables, nuestra región, por ejemplo, está a la cabeza de las regiones donde más dinero han ganado los inversores. Es decir, el propio consejero de Economía y Hacienda de la región murciana dice: en Murcia ya no existe la crisis, hay beneficios en cantidades considerables. El Ministerio de Economía, a nivel de Estado, dice que en este país es el país donde más fácil y más rápido se ganan dinero los inversores. Por el contrario, somos los trabajadores que en peores condiciones económicas y sociales estamos del conjunto de Europa. ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando recuperar nuestra estabilidad en el empleo y recuperar el poder adquisitivo de los últimos años perdidos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está... por la causa de esta movilización? Por poner un ejemplo, el campo, ya lo decíamos antes, hombre, se estaban pidiendo 60.000 pesetas. ¿Qué más se estaba pidiendo en el sector del campo? Pues si ya hay una reconversión natural en el sector del campo, que ya no se trabaja como hace 10 años
un día en una empresa, otro día en otra, un día en un señor particular que iba a podarle, a acabarle o a fumigarle, sino que ya el 80% de los trabajadores de la región murciana, en la zona costera sobre todo, trabajan 11 y los 12 meses del año, simplemente por el modelo de contrato que tiene hoy el régimen agrario. Estos trabajadores no tienen derecho al seguro de desempleo. ¿Cuál era la reivindicación fundamental ahí? El eje. Hombre, con las mismas condiciones que tienen los trabajadores de la conserva o los trabajadores del manipulado de la fruta o de la hortaliza, por ejemplo, que a estos trabajadores se les hiciera el contrato de fijo discontinuo para tener derecho al seguro de desempleo cuando quedan en paro. Es condición mínima que en Europa un colectivo importante de trabajadores, como es el del campo, pues tenga también derecho al seguro de desempleo. En el área pública, ¿qué está pasando? Hombre, el ministro de Economía hace una inflación prevista para el año 89 del 3%. Cuando se le dispara, en enero, finales de enero, febrero, ya dice que renuncia a la inflación prevista. Con lo cual nos metemos en una batalla sindicato y patronal para ver cómo recuperamos el poder adquisitivo y cómo llevamos la negociación colectiva a unos aumentos salariales más o menos, que era lo que estamos planteando los sindicatos, del 7%, que por cierto lo estamos superando. Pero sin embargo, el gobierno, en la empresa pública, sigue negociando sus convenios sobre la base del 3%. Es decir, está ofertando ahora mismo a los trabajadores de Renfe un aumento salarial del 4,5%. Mira, si en el año 88 el IPC se ha puesto en el 5,8 y ya tuvieron una pérdida de poder adquisitivo de 1 punto, en el año 89 la Comunidad Económica Europea, en sus estudios, nos da una inflación prevista para nuestro país del 6%, la media interanual ahora mismo está en el 6,1%. Es ilógico que la empresa pública siga pagando, siga ofertando el 4,5% de aumento salarial. Significa 2 puntos de poder adquisitivo también en 1989. Es más, el otro objetivo por el cual están luchando los trabajadores, la privatización de lo público que está intentando llevar a la práctica el gobierno. Es decir, en Renfe, por ejemplo, en Bazán, en Correo, en Telefónica, pues se sabe que cada día un poco más se va a la privatización de lo público. Eso significa que los trabajadores que están ahí van al paro, o sea, van a la calle. Claro, los trabajadores que están defendiendo es el mantener su puesto de trabajo e incluso defendiendo las teorías que mantenemos los sindicatos de que hoy por hoy la salida a los 3 millones de parados pasa fundamentalmente por la inversión pública ante la posición que está manteniendo la patronal de que o se les da despido libre o no invierte más de lo que está invirtiendo. Y ojo, hay condiciones en este momento en este país para que inviertan y ganen dinero, pero vamos, de la forma más fácil que yo he conocido en mi vida, de la más fácil. Lo que pasa es que están invirtiendo y ganando dinero las multinacionales de fuera de nuestro país. Pero por ponerte un ejemplo, en la región murciana se acaba, bueno, hace un año que está en vigor la ley de incentivos regionales que dice que se tiene de subvención el 50% de la inversión. Pues bueno, los empresarios murcianos son de los que menos han invertido en la ley de incentivos regionales en Murcia. ¿Cuál es el objetivo de por qué estas movilizaciones? Y concluyo con este tema. Simplemente recuperar el poder adquisitivo, recuperar la estabilidad en el empleo, forzar la creación de empleo, tener derecho a las percepciones por el seguro de desempleo, recuperar el aumento de las pensiones y, en definitiva, pues empezar a repartir la tarta que ya existe. Y si antes nosotros fuimos paganos de la miseria, los propios trabajadores los que más pagamos, hoy que ya hay beneficios y hay tarta, simplemente estamos pidiendo una cosa: queremos un trocito muy pequeño, pero un trocito de esa tarta como para poder comer también nosotros. Esas son las causas de las movilizaciones. No se está pidiendo la luna. Por ejemplo, en el convenio de metal, que ya lleva 15 días de huelga, los trabajadores están pidiendo un aumento salarial del 7,5%, sobre salarios tremendamente bajos también en el sector del metal. Están pidiendo que cobrar la invalidez cuando tengan un accidente, cobrar el 100% en caso de invalidez o en caso de ILT. O sea, que no están pidiendo, oiga, si yo tengo un accidente laboral y estoy en baja o me quedo inválido, quiero tener como mínimo el mismo salario que tenía, pague menos la administración, pague menos la empresa. Eso es lo que está pidiendo el trabajador. Pues por esas cositas así tan insignificantes ya llevan 15 días de huelga. Es decir, no es otra cosa que recuperar la propia estabilidad. Sí, pero llegando al caso, por ejemplo,
de lo que más o menos la pregunta se refería. El 14, después del 14 de diciembre, ha resultado que parece ser que antes había un poco de miedo. Los obreros no salían a reivindicar. Después de esa fecha, los obreros parece ser que salen más. Es que son dos temas distintos. Es que en este momento estamos en el marco de la negociación colectiva. Sí. Y eso es lo que estamos defendiendo. Otra cuestión distinta es qué hay antes del 14 y qué hay después del 14. Eso sí. Yo creo que es una pregunta totalmente distinta, sí, que Pedro podría seguir con el tema. Sí, bueno, en este tema hay que analizar también otras cuestiones. O sea que no solo está habiendo movilizaciones importantes en nuestro país, sino que el sindicalismo europeo en general está manteniendo movilizaciones importantes y va a seguir en ellas. Y va a seguir en ellas porque hay un intento de quitar fuerza a los sindicatos, de dejar a los sindicatos como meros instrumentos de servicio de los trabajadores exclusivamente, pero intentar quitarle esa esencia reivindicativa que el sindicato quiere. Eso hay una gran ofensiva por parte de la derecha económica europea, del capital europeo, se está dando en muchos países y lógicamente pues los sindicatos ante eso tenemos que rebelarnos porque desde luego eso es quitar toda fuerza y todo poder de defensa de los trabajadores. De ahí que incluso en este mismo año, en octubre, la propia Confederación Europea de Sindicatos va a plantear, tiene ya planteado y va a hacer movilizaciones en la Comunidad Económica Europea, porque desde luego lo que se intenta es, si no cargarse a los sindicatos, por lo menos dejarlos en meros instrumentos reivindicativos. Y eso en nuestro país, porque yo podría felicitar, por ejemplo, a Margaret Thatcher en el sentido de la labor de lo que está consiguiendo en su país con dejar o silenciar la voz de la trade union, de los sindicatos británicos, a pesar de ser unos sindicatos fuertes. Pero claro, es la política de la Margaret Thatcher. Hombre, que eso suceda en España con un gobierno socialista, o que esté sucediendo a nivel de la Comunidad Económica Europea, donde ya llevamos pues 10 meses de presidencia socialista, 6 de Papandreou y los 4 que llevamos con el presidente González, pues me parece del todo condenable, cuando son partidos progresistas y son partidos que debían de hacer todo lo contrario de eso. Por lo tanto, no es que nosotros estemos solo reivindicando la recuperación, el poder distribuir esa tarta, que además la hemos fabricado nosotros durante la época de crisis, y yo creo que los trabajadores aceptaron bien esos sacrificios que se han hecho, pero la tarta está hecha y por lo tanto queremos empezar a repartirla. Y no es tanto el problema económico, cuando se han planteado las negociaciones con el gobierno que derivaron el 14 de diciembre, pues por los motivos que ya ha explicado Cánova y que no vamos a incidir en ello, no era tanto el problema de dinero para el gobierno, porque el Estado tuvo bastantes más ingresos de los previstos en los presupuestos del año pasado, por lo tanto no tenía ningún problema en acceder a las peticiones sindicales, sino una acción política de que los sindicatos no consiguieran lo que estaban pidiendo, a pesar de ser justos. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, el presidente González se ha manifestado públicamente de acuerdo con las reivindicaciones que está planteando la Confederación Europea de Sindicatos. Sin embargo, en su presidencia en la Comunidad Económica Europea no lo está llevando a la práctica, y la prueba de que no lo está llevando a la práctica es que esta confederación está preparando movilizaciones contra la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, te das cuenta cómo los gobernantes, el gobierno, incluso los empresarios se dan cuenta de que tenemos razón. Lo que pasa es que no quieren darnos ese poder, diríamos, a las organizaciones de los trabajadores, porque nos podríamos subir a sus barbas. Y bueno, ellos piensan que quizás los trabajadores pues mejor tenerlos de la forma que están en estos momentos, con contratos, como ya se han dicho, temporales, de alguna forma en la semi-esclavitud, para que no puedan moverse, para que no puedan hablar, y siempre que sea el capital el que mande y el que de alguna forma tenga controlado, con el ejército de parados que existe en nuestro país, que prácticamente pues, es un ejército. Por lo tanto, las movilizaciones que se plantean de cara en el 14 de diciembre y en las fechas anteriores son fundamentalmente para la defensa de esos 5 puntos que planteábamos, pero al mismo tiempo para plantar cara a ese ataque que se está haciendo contra las organizaciones sindicales. Ataque que se ha podido demostrar cuando después del 14 de diciembre el gobierno, que me parece que no ha reflexionado
sobre qué significó ese día, pues intenta enfrentar el Parlamento, que es la representación suprema de los españoles, intenta enfrentarlo a los sindicatos y por ahí dar una parte de lo que nos había ofrecido a los sindicatos en negociación, o sea que incluso da menos de lo que ha ofrecido, en pacto, incluso pactando con la propia derecha política, que representa lógicamente a la derecha económica, y bueno, pues nos damos cuenta efectivamente que se puede aceptar nuestras reivindicaciones porque son justas y porque hay que reconocer el sacrificio que hemos hecho, pero no se dan exclusivamente por no dejar ese poder. Yo recuerdo cuando algún dirigente socialista decía que no podía someterse el gobierno a las presiones de los sindicatos así por las buenas, que no podían ser esclavos de los sindicatos. Hombre, que eso lo diga Margaret Thatcher lo entendería, pero a mí me parece que lo diga un dirigente socialista es de todo punto rechazable, ya que el socialismo se basa fundamentalmente en los trabajadores y en las organizaciones obreras. Si eso no lo entienden así en estos momentos nuestros gobernantes, pues habrá que hacérselo entender de otra forma. Por lo tanto, el 14 de diciembre no tiene su repercusión después en las reivindicaciones que se plantean, precisamente por esa cuestión política y no por cuestiones económicas. Claro, nosotros insistimos en que con un gobierno progresista, lógicamente, tendrían que aceptarse esas reivindicaciones, aunque las condiciones económicas fueran otras. Pero bueno, pasa ese 14 de diciembre, el gobierno hace esas medidas sociales desde su punto de vista, para nosotros no tan sociales, en pacto con la derecha, y bueno, pues parece que es que ha regalado algo, y la verdad es que no ha regalado nada, que ha sido una presión que ha habido, y en base a esa presión, el gobierno dice, hombre, no lo doy todo por aquella cuestión política, pero tengo que dar algo porque es que tienen razón, y entonces da algo pero por eso. Luego, después del 14, empieza la negociación colectiva. Y aquí lo que pasa es que los empresarios, bueno, pues han visto la posición dura del gobierno ante los sindicatos y han dicho, hombre, pues nosotros también, y vamos a tener siempre el respaldo del gobierno. Y eso es lo que están haciendo en estos momentos, mantener posiciones que incluso fecha antes del 14 de diciembre, pues en conversaciones con distintos dirigentes del mundo empresarial, pues manifestaban que no se creían el IPC de Solchaga, que no se creían la política económica del gobierno y que íbamos a negociar en unas condiciones verdaderamente autónomas este año y que parecía, según ellos, que no iban a haber problemas en la negociación colectiva y que se iba a plantear exclusivamente el problema del 14 de diciembre. Bueno, pues eso no es cierto y estamos viendo cómo los empresarios, antes ha mencionado Cánovas la huelga del campo, pues llegan incluso ya a contratar piquetes con armas, contrapiquetes con armas, para combatir a los trabajadores que van a informar a aquellos que no tienen todavía conocimiento de la huelga. Por lo tanto, se está dando una recesión importante que desde luego desde el mundo sindical, desde los trabajadores, tenemos que sujetar. Y en esa negociación colectiva, como digo, los empresarios han visto el amparo del gobierno y están cerrados en sus posiciones, utilizando su dinero que lo tienen y, por ejemplo, el Metal se dedica todos los días a sacar notas de prensa en los distintos periódicos de la región. Yo le querría decir desde aquí a los oyentes que a lo mejor con lo que se están gastando en esas notas de prensa tienen para cubrir las diferencias que hay en el convenio. O sea, porque una nota de prensa diaria pagada como publicidad, pues vale un dinero. Y llevan ya varios días haciéndolo y lo van a seguir haciendo. Al igual que los empresarios del campo, el dinero que se han gastado en contratar esos contrapiquetes armados es mucho más de lo que los trabajadores estaban pidiendo. O sea que también entra esa cuestión política de no dar lo que piden los sindicatos, porque de esa forma están potenciando y están dándole fuerza y consistencia a las organizaciones de los trabajadores. Por otro lado, yo creo que esto también es, o que no se dan cuenta, o que su punto de democracia tiene todavía bastante debilidad, porque no puede existir una democracia sin unas organizaciones sociales fuertes. Por lo tanto, no puede haber democracia sin sindicatos. Y sin embargo están intentando, como digo, cargarse a los sindicatos. Y no lo van a conseguir, no lo van a conseguir porque los trabajadores se están dando cuenta de ese manejo. Ya difícilmente se oye a un trabajador decir, es que estoy perdiendo más con la huelga que lo que estamos pidiendo de diferencia en el salario. Que eso en otros tiempos se oía decir algunos. En la asamblea decían, es que estamos pidiendo tanto y llevo tantos días parados, resulta que voy a perder más de lo que hago. Eso ya no lo dicen los trabajadores porque se dan cuenta que la lucha va mucho más allá de la reivindicación meramente salarial e incluso, como digo, de las reivindicaciones sociales que podamos estar haciendo. Aquí la lucha va en que se quieren cargar las organizaciones de trabajadores para seguir mandando
en democracia, pero como si fuera una dictadura, y desde luego eso no lo van a conseguir. Sí, bueno, ya más o menos se ha explicado un balance de la problemática del mundo obrero, de los trabajadores. ¿Los sindicatos han presentado propuestas? Sí, sí. ¿Propuestas para combatir ese problema? Los sindicatos hemos presentado programas de creación de empleo tanto al gobierno, que a quien hay que presentárselo. Hemos presentado propuestas para que los trabajadores del campo tengan derecho al seguro de desempleo, siempre insistiendo ambos sindicatos en que no apoyamos el fraude, con lo que estamos mejorando lo que la propia administración hoy tiene en vigor, que tiene subsidio de desempleo agrario en Extremadura y Andalucía, hay fraude. Nosotros estamos presentando proyectos de creación de empleo para los demandantes del primer empleo, es decir, para los jóvenes. Hemos presentado proyectos de cómo emerge la economía sumergida que hay en nuestra región. Entre otras cosas, hay 140.000 trabajadores, la mayoría de ellos mujeres y menores de edad, trabajando 10 o 12 horas diarias por 25 o 30.000 pesetas al mes sin dar de alta en la seguridad social, y que además ni tienen derecho al paro ni van a tener derecho a la jubilación. Hemos presentado proyectos de cómo se hace eso. Hemos presentado proyectos de cómo se pueden hacer viables bastantes de las empresas públicas que hoy ellos están presentando como déficit. En definitiva, hemos presentado alternativas de empleo. Yo no entendía cuando el presidente del gobierno, después del 14D, decía que esperaba los proyectos de los sindicatos. Los proyectos de los sindicatos los conocía, de los dos sindicatos. Uno con 64 o 65 propuestas, creo que era, y otro con menos, 175 por parte de los compañeros de UGT y otro con menos por parte de comisiones, que en definitiva decían lo mismo, pero bueno, eran menos puntos, pero en definitiva el contenido era el mismo. Que dijera el presidente que no, que esperaba las propuestas de los sindicatos, pues era un poco el echar balones fuera. Hemos presentado proyectos. Lo que pasa es que los proyectos que presentamos los sindicatos pasan porque en este país empieza a haber más igualdad. Claro, y eso a este gobierno no le interesa. ¿Y no le interesa por qué? Porque se ha equivocado. Aquí hay dos caminos, y el gobierno ha dejado el camino que le llevó a la presidencia, a Felipe González, y ha cogido el camino que le va a quitar de la presidencia. Es decir, ha cogido el camino de la patronal. Y como decía ayer Pedro en rueda de prensa, de la media burguesía hacia arriba. Y al gobierno ahí no lo puso esta gente, lo pusimos los trabajadores. Pero nuestras propuestas llevan implícito empezar a hacer una ley de control de los beneficios y generar un fondo de inversiones para la creación de empleo. Es decir, si en este país se está ganando dinero de una forma, bueno, podríamos poner, por ejemplo, el grupo Kio en nuestro país, viene, gana 60.000 millones de pesetas en poco más de mes y medio, y a partir de ahí se queda aquí por otras razones ajenas a la economía, y que no voy a entrar en ellas, pero por razones ajenas a la economía. Bueno, que yo creo que hay bastante gente que sabe por qué el grupo Kio sigue aquí, quizás por algunas otras cosas no de la economía. En ese sentido, además, hunde parte del sector farmacéutico de nuestro país. La construcción y contrata, por ejemplo, pues bueno, hoy los medios de comunicación locales, regionales, pues viene a Murcia y prácticamente se va a quedar con medio sector público de Murcia, o se va a quedar con la grúa municipal, se va a quedar con el MUASA, va a privatizar medio sector público. Nosotros decimos, no, mire usted, de los beneficios que usted está teniendo, una parte va a un fondo de inversiones para la creación de empleo. Segundo, el tema de la banca. Hombre, la banca le parece a la medalla del amor. Yo me acuerdo que hace unos años estaba muy de moda eso de la medalla del amor, hoy te quiero más que ayer y menos que mañana. Pues muy bien, la banca, cada día que te levantes, verás la prensa, ya ha ganado más que el día anterior. Cada día. Decimos, bueno, ahora hay que controlar los beneficios de la banca. ¿Qué pasa? ¿Que hay que fomentar la banca pública? Pues habrá que fomentar la banca pública. Pero habrá que, de esos beneficios, empezar a invertir en la creación de empleo. Claro,
¿Qué pasa? Que tenemos que coger dinero del que se está subvencionando a la banca. ¿Sí? Aquí hay bancos que le han regalado 1 billón de millones de pesetas para hacer sus propios reciclajes cuando están ganando dinero más que nunca. Pues ese dinero vayamos a invertirlo, decimos los sindicatos, inviértalo usted en la empresa pública, empiece a fomentar empleo a través de la inversión pública. Es decir, claro que tenemos alternativas. Lo que pasa es que aquí el problema, como decía antes Pedro, no tanto es dar alternativas económicas, sino que quizás lo que tendrá que dar el pueblo español será alternativas políticas. Y yo no entro en partidos políticos. Yo aquí estoy en nombre de un sindicato y, lógicamente, desde el punto de vista sindical, yo jamás entraré a decir vote usted aquí o vote usted allá. Eso creo que es distinto. Pero por lo menos en las personas sí que va a haber que entrar. Sí que va a haber que entrar. Es decir, hoy esta presidencia, con este Ministerio de Economía, no es capaz de reconducir este país al bienestar social que necesitamos los trabajadores. Habrá que decirle al pueblo español que empiece a pensar en otra alternativa política que posiblemente no esté en estas personas. Sin entrar en el partido, cuidado, sin entrar en el partido, que posiblemente esté en el partido, posiblemente, pero posiblemente también no esté en las personas. Y ese es el objetivo, digamos, el problema de fondo. Y es que de las dos sendas que decía al principio, este presidente, no este partido, este presidente ha cogido la que le va a quitar de la presidencia, no la que lo puso. Sí, y por parte de la UGT la propuesta. Bueno, como ya ha dicho Cánovas, que tanto un sindicato como otro, habíamos presentado bastantes propuestas. Yo creo que se han presentado propuestas que podrían ser una solución para este país. Lo que pasa es que las respuestas, a veces, yo quiero comentar aquí que en una reunión que tuvo, y es una anécdota, Nicolás Redondo con el presidente del Partido Socialdemócrata Alemán, porque como recordarán todos los oyentes, los telespectadores, el presidente González dijo antes del 14 de diciembre que Willy Brandt le había llamado y le apoyaba. Bueno, pues al poco se tuvo una reunión con el Partido Socialdemócrata Alemán y el presidente de este partido le preguntaba a Nicolás, dice, bueno, Nicolás, ¿quién asesora a Felipe? Y Nicolás, en un tono jocoso, le dijo, González. Eso quiere decir que incluso en Europa, en los partidos socialdemócratas europeos, no se entiende la política que se está haciendo en este país. Y no se entiende, ni la entendemos nosotros, porque yo me asusto cuando hay un acuerdo entre Antonio Gutiérrez, secretario general de comisiones, y Nicolás Redondo, de UGT, en tener una entrevista a Nicolás con el presidente, bueno, por aquello del mayor acercamiento que hay, por pertenecer a la misma organización y tal, a ver, la posibilidad de iniciar conversaciones, de relanzar, esto ya fue en el año 87, bueno, allí Nicolás habla con el gobierno, con el presidente, y resulta que está de acuerdo en la mayor parte de los planteamientos que le hace el secretario general de UGT, por cierto, con el acuerdo con el de comisiones obreras. Incluso cuando se hablan de las 170 propuestas de UGT contra el desempleo, dice que está de acuerdo casi en el 90%, que habría que limarla un poco, que desarrollarla. Todo eso lo dice el presidente del gobierno. Se llega al acuerdo de formar mesas de negociación y tal, y entonces, pues bueno, nos damos cuenta que al llegar a las mesas ni valen las 170 propuestas, ni está de acuerdo en las mesas, no se está de acuerdo con lo que están planteando los sindicatos, y que se van con unos temas cerrados por parte del gobierno que dicen, bueno, estos son lentejas, si las quiere las toma y si no las deja. ¿Qué es lo que pasa? Habría que preguntarle al presidente González qué pasa. ¿Quién manda en el gobierno? ¿Quién manda en este país? Porque, bueno, en principio los sindicatos, pues primero con Boyer tuvimos nuestros problemas, después con Solchaga, pero ha llegado el momento de decir, no, si es que aquí no sabemos quién manda. Porque si el presidente dice una cosa y después no se cumple, bueno, algo está pasando. Y yo creo que de alguna forma el presidente de este gobierno tendría que decir ya de una puñetera vez qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está de acuerdo en una cosa y luego no se pone en la práctica? ¿Por qué está de acuerdo en los planteamientos, como he dicho antes, de la Confederación Europea de Sindicatos, llega a la presidencia de la comunidad y no los pone en la práctica? Hombre, la excusa que da el ministro de Trabajo es que Margaret Thatcher, como hay derecho a veto en los temas sociales, lo veta todo. Hombre, mira, no carguemos el muerto siempre en el mismo.
Si es que eso es así, hay 18 meses de presidencia socialista, los 6 meses de Papandreou, los 6 que va a tener Felipe González y los 6 que le quedan a François Mitterrand, para que pongan remedio a esos vetos que se están planteando los temas sociales. Pero no diga usted que está de acuerdo con los planteamientos sociales y luego no los ponga en práctica cuando tiene el poder en la mano. Por eso hay unas contradicciones dentro del propio gobierno e incluso dentro de la propia persona del presidente González, que llevaron, como digo, al presidente del SPD alemán a decir, bueno, ¿quién aconseja a Felipe? Pues González, porque desde luego no se nos dan otras explicaciones. Entonces, luego además plantean una negociación, en estas que han habido últimamente con el gobierno, una negociación torpe. Yo jamás iniciaría una negociación en un convenio directamente desde la cúpula del sindicato, ofreciendo lo menos o pidiendo lo menos que se puede pedir, como hizo el señor González cuando se reúne Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo con él y ofrece 30.000 millones. Y luego resulta que en las negociaciones de las distintas mesas ya se llegan a 200 no sé cuántos mil millones. O sea que incluso el que tenía que haberse quedado para el último, para intentar arreglar la situación, empieza a negociar el primero y empieza por la baja. O sea que es que incluso han planteado una negociación torpemente desde el gobierno. Por lo tanto, la verdad es que es inexplicable y a mí me gustaría que alguna vez el presidente del gobierno se sincerara de verdad y dijera lo que en realidad piensa, porque a mí me parece que no dice lo que piensa. Piensa lo que dice, pero no dice lo que piensa. La problemática, y vamos a dejarle hablar a los compañeros que ya está bien que habléis algo, la problemática aquí en Mula. Sí, parece que estamos dando la sensación de ser los invitados de piedra. Sí. Pero apuntillando antes lo que tú has dicho, que se me ha quedado un poco en la mente, y es que dice, bueno, es que la clase trabajadora tiene miedo. La clase trabajadora no tiene miedo. La clase trabajadora lo que pide son sus reivindicaciones sociales, su estatus social como trabajador. Y bien, como dice Cánovas, como dice Pedro, y la prueba es por hacer un poco memoria de lo que antes se ha dicho. La prueba la ha tenido ahora el sector del campo. El sector del campo efectivamente es un sector que es deprimente, está en una situación que, bueno, que hoy no trabajan, mañana sí y a la otra semana tampoco. Y entonces se suscitaban frases en estos piquetes informativos, que los piquetes informativos lo que pasa, van a informar, lo que pasa es que se retuercen las mentes y dicen, bueno, los piquetes informativos ya, los piquetes informativos van a dar palo, no van a dar palo. Entonces, iban a una fábrica y se encontraban efectivamente con miembros de la Fuerza de Orden Público y con guardias jurados, y con perros, y ya la vez que lanzaban estos señores a estos compañeros, bueno, oye, vosotros informad todo lo que queráis, de las puertas para adentro, de las puertas para afuera, mandéis vosotros, de las puertas para adentro mandamos nosotros. Es decir, ¿quién tiene miedo? Tienen miedo ellos, puesto que están pidiendo sus propias reivindicaciones y no les sale de la nariz y esto ya conduce un poco a lo que tú dices, la situación local. La situación local, pues efectivamente, el último acontecimiento era la huelga de los trabajadores del campo, que gracias a Dios, pues bueno, pues gracias a Dios y a la fuerza sindical que los trabajadores han llevado, claro, pues ahora se ha firmado un convenio, parece ser bastante aceptable, por tanto, por los sindicatos y por la patronal, y bueno, ya anoche concretamente en UGT con compañeros de comisiones obreras se celebró una asamblea explicándole los puntos que más o menos estaban los trabajadores indecisos y por parte del representante de UGT, y en fin, el último acontecimiento es solamente en Mula, es ese. Justo. Bueno, yo quisiera hablar de las negociaciones, de lo que antes hablaban los compañeros, y a nivel de pueblo, a nivel de nuestro. Y las negociaciones con el ayuntamiento, pues, o sea, con comisiones obreras, mayormente, no van demasiado bien. Motivo, porque nosotros le hemos pedido varias veces a este ayuntamiento que nos deje participar en los presupuestos. Y siempre hemos tenido un alcalde cerrado, un alcalde que nunca nos
nos ha mirado por encima, parece mentira, que siempre hay izquierdas, como dice que no nos miden mejor. Luego vemos sobre el tema del patrimonio sindical, también le hemos dado otro toque. Y siempre ha estado ahí que sí, que esto se va a solucionar, que esto tal. O sea, que nunca nos ha dado nada claro, nunca nos ha dado nada concreto. Y luego nosotros con la administración de Mula estamos muy descontentos a nivel de negociaciones. Bueno, yo en el tema que estábamos hablando, me han surgido dos preguntas así un poco. Primero, ¿creéis que se ha solucionado el problema de los jornaleros agrícolas? Nunca se soluciona. Porque es que lo he visto un poco... Podríamos nosotros que hemos participado, digo los compañeros, pues posiblemente a no haber participado directamente en la negociación. Vamos a ver, los jornaleros agrícolas, sin entrar en el contenido económico del convenio, que eso los compañeros sí que creo que lo ha explicado bastante bien y que efectivamente se ha quedado, como él decía, un convenio, bueno, a empezar a andar. En el verdadero problema se ha hecho una redacción que depende ahora de la voluntad de las partes. Depende de que la patronal cumpla eso que ha firmado ahí. Ahí se dice, se empieza a hacer un estudio para ver de adaptar el contrato de fijo discontinuo al sector del campo. El incumplimiento de eso significa que los sindicatos tendríamos que tomar otra posición. Tendríamos que ir a través de los conflictos colectivos, terminar en las magistraturas de trabajo. Cosa que nosotros no deseamos. Pero lógicamente, tal como ha quedado esa redacción, que era la salida que al final le pudieron dar a eso los compañeros que estuvieron negociando, es un paso importante porque compromete a ambas partes a hacer un estudio en un corto espacio de tiempo para ver la forma de adaptar el contrato de fijo discontinuo al sector del campo. Como la administración ha dicho que si se hace el contrato de fijo discontinuo los trabajadores tendrían derecho al seguro de desempleo, ¿me entiendes? Pues puede estar resuelto en una parte considerable. Depende de que consigamos ponernos de acuerdo con la patronal o no a la hora de darle cuerpo a ese principio de acuerdo que hay ahí para los fijos discontinuos, se hará más rápido o será un poco más lento. Si no se ponen los compañeros de las federaciones de la tierra de acuerdo con la patronal, pues habrá que ir por la vía de conflictos colectivos, terminar en magistrado de trabajo para ver lo del carácter de fijo discontinuo, sí o no. De todas formas, yo quiero dar confianza a los trabajadores del campo en esta materia, porque hay varios estudios de profesionales del derecho considerados en Murcia con una experiencia importante que están planteando que efectivamente si un trabajador trabaja en la misma empresa dos campañas continuadas, aunque hubiera paro por falta de trabajo entre las dos campañas, este trabajador sería fijo discontinuo. Si además el Ministerio de Trabajo en Murcia, a ver qué pasa en Madrid, porque los de Madrid pueden pensar otra cosa, pero en Murcia dice que el solo hecho de tener contrato fijo discontinuo da derecho al seguro de desempleo. Esto puede tardar 2 meses, 4, 6, va a depender por una parte de la voluntad de la patronal y por otra parte del resultado de los conflictos colectivos, si no nos ponemos de acuerdo con la patronal, pero yo les daría confianza en que se ha empezado un camino como consecuencia de esta huelga importante, unitaria, que han hecho los trabajadores. Si no es por esta huelga, este camino no se empieza, vamos. Eso está claro. Yo tengo que felicitar a los trabajadores del campo porque son ellos los que han conseguido que se inicie este camino, que puede tardar 1 mes, 2, 3, 4, pero que al final nosotros estamos convencidos de que la solución es que tienen derecho al seguro de desempleo. Yo no sé, porque esto Pedro y yo no lo hemos hablado, ¿por qué? No, yo quería apostillar una cosa, y además muy breve. Desde el momento, la redacción es que efectivamente la redacción para darle una salida a la huelga crea, como dice Cánovas, el compromiso que los empresarios tengan de intención de cumplir eso. Luego nos queda el recurso, como ya he dicho, del conflicto colectivo de la magistratura de Mayo. Pero el hecho, porque al principio no querían ni oír hablar del fijo discontinuo. Entonces, el hecho que al final firma la palabra fijo discontinuo
aunque sea en una redacción que pueda entenderse como ambigua, la verdad es que están reconociendo que hay posibilidades de que en sus empresas, de que en su sector efectivamente existan los fijos discontinuos. Por lo tanto, ya será mucho más fácil demostrar en el futuro, o bien en la negociación que se lleve en esa comisión, o bien ante la Magistratura de Trabajo, demostrar que se dan las condiciones para que sean fijos discontinuos, puesto que los propios empresarios han firmado, vamos a estudiar este problema. Hombre, si a mí se me plantea, si a mí se me dice vamos a hablar de rugby, por ejemplo, y yo acepto hablar de rugby, es porque algo conoceré de rugby. Si después en la conversación pues resulta que no digo nada, bueno, ¿por qué han aceptado hablar de esto? Entonces, ahí está la cuestión. Si el empresario ha firmado el que haya una comisión que estudie el tema de los fijos discontinuos, hay que dar confianza a los trabajadores, que es prueba de que saben que existen las condiciones para que se den este tipo de contratos en el campo, que, como decía Cánovas, puede suponer el derecho a la percepción del seguro de desempleo por parte de los trabajadores agrícolas. Ya en ese caso entienden que hay eventuales, pero que no son todos, que hay algunos que son fijos discontinuos. Y esto pueden haber problemas, como decía Cánovas, con el Ministerio, en Madrid fundamentalmente, pero no en Murcia. Ahora, si somos capaces de dar un reconocimiento de fijos discontinuos, eso está en la legislación laboral bastante claro. Fijo discontinuo es aquel que tiene todos los derechos y garantías como trabajador fijo de una empresa, excepto la continuidad del trabajo, que se verá interrumpida por la campaña. Por lo tanto, si esa definición es así, tiene la consideración de fijo y por lo tanto tiene derecho al seguro de desempleo. Que eso, bueno, pues quizá habrá que lucharlo más adelante, si hubiera alguna reticencia por parte del Ministerio de Madrid, que en Murcia en principio parece que no la hay. Pero para mí es positivo que ya el empresario haya aceptado que hay que estudiar ese problema. Si hay que estudiar ese problema es porque lo tiene. Si no, desde luego te habrían negado rotundamente estudiar. De todas formas, yo, si me gustaría, antes de dejar este tema, decir que estamos hablando del convenio, pero que por parte de los sindicatos, por lo menos por parte de comisiones obreras, nosotros tenemos muy clara una cuestión: hay que seguir luchando porque todos los trabajadores de este país tengan derecho al seguro de desempleo. Es decir, por la exclusión que hay de los trabajadores del campo, hay que seguir luchando, no solo para que se corrija en el convenio, pero que tenemos que seguir empeñados en que todos los trabajadores del campo, las empleadas de hogar, que tampoco tienen derecho al seguro de desempleo, tengan en este país derecho al seguro de desempleo, porque son tan ciudadanos como el resto. Bueno, pues yo invitaría a que estuvieran, digamos, en contacto con las centrales sindicales, porque esta batallita o batallaza no ha acabado, sino que acaba de empezar por el derecho a seguro de desempleo para todos los trabajadores de este país. Bueno, y con referencia a lo que antes comentaba de la solución de creación de empleo, una de ellas podría ser la inversión en la empresa pública. ¿Crees que la empresa pública se encuentra en condiciones como para...? Porque según le viene en la prensa, el 70%, el 60% de las empresas públicas son deficitarias, excepto Telefónica. Mira, yo creo que hay empresas públicas que son deficitarias porque en el mercado tienen déficit, que además son necesarias y que van a tener que seguir existiendo siendo deficitarias. Es decir, partimos de la base de que el sector público va a tener que asumir empresas que sean rentables y empresas que tengan déficit, pero que son necesarias para el conjunto de la sociedad. O sea, eso es primero dejar claro que no todas las empresas públicas tienen que ganar dinero. Va a haber algunas que van a tener que seguir pendientes. Pero algunos ejemplos. En Renfe se reduce la plantilla en la región murciana en torno a 450, 460 trabajadores. Pues en 3 años, perdón. En esos 3 años, la empresa ha ido presentando las mismas pérdidas con 450 trabajadores menos que venía presentando antes de despedir a esos 450 trabajadores. ¿Hay alguna mente medianamente despejada que sea capaz de explicar que en una plantilla de 1.200 trabajadores la reduce a 1.250, la reduce a 800, sigue produciendo lo mismo? Porque Renfe sigue vendiendo billetes, incluso más billetes que antes, y sin embargo sigues teniendo las mismas pérdidas que antes de despedir a esos 450 trabajadores. Yo creo que tiene que haber pocas mentes despejadas
capaz de explicar esto de una forma que sea creíble. O sea, lo que hagan lo que hacía Boyer, que salía allí, nunca salía a la pizarra, sino que nos montaba el número y al final se lo creía, pero el resto, como no nos enterábamos, pues no sabíamos lo que había dicho, bueno, al final terminábamos dejándolo como estaba. Pero que, claro que es posible. Y luego hay otra cuestión, dentro de tanto, por ejemplo, está ahí lo del entorno del Mediterráneo, está lo de Bazán. En Bazán, la administración renuncia a hacer unas grandes calderas que necesitaba Alemania, de industria, no eran barcos de guerra, ni calderas de barcos, unas calderas para la industria alemana. Bueno, Bazán, que tiene las condiciones técnicas e instalaciones para hacerlas, renuncia a hacerlas. Sin embargo, Bazán tiene permanentemente a colectivos importantes de trabajadores en expedientes de regulación de empleo. Vamos a ver. Los argumentos que se dan es que como Bazán es una empresa que hace armamento, que hace buques de guerra, que hace corbetas, tal, es una empresa que no puede entrar nadie porque entra dentro del secreto militar. Pero oiga, si para hacer los biombos de acero o de hierro no hace falta que vengan los alemanes a meterse a Bazán, que le den usted el proyecto, usted hace sacar el biombo hecho y se ahorra de estar con los trabajadores en el expediente de regulación de empleo, estaría ganando dinero. Es decir, hay una falta de gestión en la empresa pública y es la necesidad de entender a la empresa pública en la gestión, entenderla tal como la empresa privada. La empresa pública tiene que ir a ganar dinero, eso no cabe ninguna duda. En materia de seguridad social, hombre, clama al cielo, clama al cielo. Se te mueren los enfermos en los pasillos y tú no le cobras la cuota patronal a los empresarios que están trabajando, ganando dinero y sin pagar la cuota patronal de la seguridad social, ni la cuota de los trabajadores que no la retienen, tampoco la pagan en seguridad social, en colectivos importantes de los empresarios, no todos, pero sí colectivos importantes. Oiga, empieza usted por ahí. Y luego hay otra salida al empleo, que antes no le hemos dicho que no solo en la empresa pública, es decir, y en la salida de las cooperativas y de la SAR. Si la empresa privada está en la posición que está apretando cada día un poco más el tornillo para llegar al despido, digamos, libre, que ya existe, entre paréntesis, existe despido libre en este país, lo que pasa es que se paga con 4 perricas, que lo que quiere el gobierno, lo que quiere la patronal es que esas 4 perras que se dan a los trabajadores poder pedirlos a los fijos de plantilla, que a los eventuales no se le da, pues tampoco dárselo. Pero a través de las cooperativas y de la SAR hay posibilidad de crear bastante empleo en este país, lo que nosotros llamamos la economía social. Y si algún día quiere, este vídeo comunitario lo considera oportuno, nosotros no tenemos ningún problema, imagino que Pedro tampoco, en venirnos con los estudios que tenemos los sindicatos y deciros al vídeo comunitario, los compañeros de aquí de la Unión Local y Comarcal las conocen, deciros que hay salida a través de la economía social para Mula y para toda la comarca del noroeste. Hay salida, pero claro, te encuentras con cosas como la ley de incentivos regionales que excluye al 95% de la comarca del noroeste sin ningún tipo de explicación, más que los deja fuera. Y al mismo tiempo tenéis unos alcaldes que, conociendo cuál es la ley de incentivos regionales y conociendo cuáles son los medios para que la ley de incentivos regionales afecte, por ejemplo, a Mula o las carnes de Mula, o no se ha enterado que existe la ley de incentivos regionales, o no está poniendo, o por cualquier otra causa, no está poniendo los medios para que Mula tenga el 50% de la inversión de subvención a fondo perdido. Estamos dispuestos a venirnos aquí con el alcalde, con quien sea, y explicaros que sí hay salida a través de la economía social, además de la empresa pública. Sí, bueno, el tema de la empresa pública es un tema bastante más fácil de lo que parece. O sea, hasta ahora la empresa pública, en los tiempos de la dictadura, no era ni más ni menos que una clínica para curar empresas. O sea, cualquier empresa que estaba en crisis, pues la absorbía el INI, el empresario privado que la había metido en crisis se iba con los bolsillos bien llenos y ahí se quede el Estado con ellos. Y servía también al mismo tiempo para cuando había que quitar a no sé qué ministro o no sé qué director general, pues darle otro puestecico para que no se tenga que ir al paro, entre comillas. Eso servía antes. Pero resulta que nos estamos encontrando con que hemos pasado la democracia y sigue sirviendo para lo mismo. Entonces, bueno, pues cambia un director de una empresa pública del metal a una, por poner un ejemplo, de medios de comunicación o de no sé qué, pues yo no sé por qué regla de 3, si es que ese señor es tan sabio que sabe de todo. Yo creo que lo que había que hacer en la empresa pública era poner verdaderos profesionales al frente.
y no el exministro de no sé qué o el exdirector general de no sé cuántos, que en vez de mandarlo, como he dicho, al paro, entre comillas, lo mandamos a que dirija Alto Horno o a que dirija, en fin, cualquier tipo de empresa pública. Por lo tanto, es una falta de gestión lo que hay en la empresa pública. De hecho, se ha mejorado, y eso hay que reconocerlo, no están habiendo las mismas pérdidas hoy que hace unos años. No obstante, luego hay otro tipo de empresa pública o de empresa privada y que sin embargo en la realidad es pública. Y cuidado con esto porque ahí estamos pagando los ciudadanos. Por ejemplo, autobuses urbanos. Los ayuntamientos dan subvención para los billetes de los pensionistas. Los ayuntamientos dan subvención para los billetes de los estudiantes. Los ayuntamientos dan subvención para cambiar la flota. Los ayuntamientos dan subvención para no sé qué. Todo eso es fondo perdido. Y todo eso del bolsillo de los ciudadanos. Y luego es una empresa privada la que está explotando ese servicio. Que nada más que con esas subvenciones ya tiene los costos asegurados. Pues bueno, pues si de vez en cuando monta uno en el autobús y paga su billete, eso es beneficio. Bueno, ¿por qué ese tipo de empresas no se gestiona directamente desde la administración? Si de todas formas la está subvencionando, si está teniendo un costo con esa empresa. Las subcontratas de obra de los ayuntamientos. Las subcontratas de obra de los ayuntamientos. ¿Por qué no se gestionan directamente de la administración? Por la falta de capacidad en la gestión. Exclusivamente. Y ahí es donde hay que mentalizar. Y donde las distintas administraciones, la administración central, la administración regional, la administración local, debían de concienciarse en que necesitan, para que las empresas públicas que puedan haber en cualquier sitio sean rentables, verdaderos profesionales. Y plantearse desde ahí, el que se acabe ya ese chupe que tienen los empresarios en este tipo de servicios públicos, que tienen bastante. O sea, yo gestiono una empresa que a mí me subvenciona, pues, al final los gastos los tengo cubiertos y punto. No, señor, que el ayuntamiento, que la comunidad, que el Estado, en definitiva, coja un profesional de verdad y lo ponga al frente de ahí. Y si eso no funciona porque el profesional no sabe dirigirlo, que vaya al paro, pero no al paro entre comillas, al paro de verdad. Pero que no me lo cambie a otra empresa pública o a otro servicio público, porque me va a volver a hacer lo mismo. Por lo tanto, el problema es exclusivamente de gestión. Pero desde luego la empresa pública debe de ser siempre el motor que tire, conjuntamente con la inversión, que tire de la economía del país. Y también serviría, entre otras cosas, para controlar el IPC. Porque se habla mucho de que los aumentos de salario influyen negativamente en el IPC. A mayor aumento del IPC. Y lo que influye en realidad son los precios. Y habría que tener empresas públicas que compitieran en el mercado a precios que hicieran que las privadas tuvieran que sujetarse a esos precios para poder tener competencia. Y pongo un ejemplo. En Suecia hay una especie de empresas públicas de promoción de viviendas en cada municipio. Son empresas que dependen del municipio. Las tienen hechas de una forma rara porque en definitiva vienen a ser sociedades anónimas para que la competencia no pueda investigarlas, porque al ser empresas públicas todo el mundo tiene derecho a saber cómo van y tal. Una especie de sociedades anónimas pero cuyos accionistas son siempre los concejales del ayuntamiento. Cambian los concejales, cambian los accionistas de esa empresa. ¿Y qué hacen esas empresas? Pues promover viviendas a precios asequibles. ¿Qué es lo que hacen con eso? Que la empresa privada de promoción de viviendas tenga que ajustarse a los precios que hay en el mercado y no a los que ellos quieran poner. Y eso es un ejemplo. En cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de sector, con una empresa pública que tirara exclusivamente a sacar los beneficios mínimos, haría que el mercado bajara en sus precios. Y por ahí se podría empezar a combatir el IPC, y no solo con los salarios. Es un solo ejemplo de las muchas fórmulas que se pueden adoptar para este tema, ¿no? Pero en definitiva, no nos engañemos, las empresas públicas pueden ser rentables si hay personas que las gestionen como hay que hacerlo. Y que no sean ya el refugio o el retiro o la pensión del exministro o el exdirector general. O sea, que el cargo político cuando cese, que se vaya a su casa y punto. Pero no que se le haya que darle otro caramelo en una empresa que, bueno, como más del Estado, pues si pierde, que pierda, y tú ahí sigues cobrando tu sueldo. Yo creo que esa será la solución. Bueno, y del 1 de mayo, ¿qué actuaciones se van a llevar? Porque ya que el divorcio se acabó entre los sindicatos, ¿no? ¿O existía divorcio entre los sindicatos? Yo me gustaría hacer una matización en esto,
que tengo ganas de hacerla desde el día 14 y la voy a hacer por primera vez esta mañana en Mulán. Yo creo que el divorcio total en la región murciana no ha existido nunca entre Comisiones Obreras y UGT. Efectivamente, ha habido divorcio. Si quieres, tampoco divorcio, ha habido posiciones distintas, por utilizar otra terminología. Pero en Murcia, yo estoy muy orgulloso de que en sectores tan importantes como el sector de la construcción, no hay ningún convenio en la región murciana de toda la Federación de Construcción que haya sido firmado en estos años solo, ni por Comisiones Obreras ni por UGT. Eso, hay una anécdota si quieres, pero para mí positiva. Las relaciones nuestras han sido, hombre, teniendo en cuenta cómo estaba a nivel de Estado, un poco la situación sindical, no tanto de división, sino de diferentes criterios, pero en Murcia tampoco estaba tan agudizada. Yo tengo que decir que hay compañeros en comisiones y en UGT que en esa época dura que había entre los sindicatos, los partidos y tal, no entendían mis relaciones con Pedro Monpeán. No la entendían, ni la de Pedro Monpeán conmigo. No la entendían, pero la verdad es que siempre nos hemos llevado bien. Siempre. Claro, ¿qué pasa? Que se nos presenta el 1 del año, un 1 de mayo, mucho más bonito todavía, y es que a nivel de Estado, a nivel de todos los rincones de la tierra en nuestro país, se ha consolidado a partir de 14D la unidad de acción sindical. Y eso es quizás el primer paso importante que hemos dado las centrales sindicales mayoritarias en este país, consolidar esa unidad de acción sindical. Para nosotros el 1 de mayo es un día reivindicativo, donde los trabajadores hacemos balance de lo que se ha hecho el año anterior. Como decía Pedro, ya analizamos los presupuestos, eso ahora lo explica él. Pero ponemos sobre el tapete todas las reivindicaciones que tenemos pendientes. ¿Qué reivindicaciones tenemos pendientes? Mira, pensiones mínimas igual al salario mínimo. En este país, en torno al 78% de los 5 millones de pensionistas que tenemos cobran menos de 50.000 pesetas. Menos. El 48% de los pensionistas que tenemos cobra menos de 30.000 pesetas. Menos de 30.000. Quiere decir, si estamos en un país que ya estamos teniendo beneficios y que nos están poniendo Europa en un cuadro tan bonito que solo nos falta pinchar la guinda y que nos pongan la copa de champán, hombre, vamos a equiparar las pensiones a Europa y como mínimo vamos a equipararlas al salario mínimo. Tema, la cobertura de desempleo. No tiene ninguna explicación que después de las migajas que el gobierno ha puesto sobre el tapete, que le ha robado a este pueblo español una cantidad importante de dinero, que es la que ofreció a los sindicatos, que a los sindicatos no nos ha robado nada, que se lo ha robado a los pensionistas, que se lo ha robado a los parados, por no ponerla. Si no se lo ha robado de sus bolsillos, literalmente, sí ha dejado de dárselo de lo que le había prometido. Se va a poner la cobertura de desempleo como mucho en torno al 31 o 32%, que es mínimo que avancemos hasta ese 48% para ir al 100%. Otra de las reivindicaciones del 1 de mayo. El tema de la juventud. Sí. La juventud y la mujer en este país son dos sectores discriminados totalmente. Totalmente. Bien, hay que ir hacia el fomento del empleo, la creación de empleo para los jóvenes y a acabar con la explotación que está teniendo la mujer en el mercado laboral. Yo quiero deciros que hoy prácticamente el 1 de mayo del 89, hay una compañera en una fábrica importante en la región murciana que la siguen poniendo día a día de cara a la pared a restar, simplemente porque es mujer. Hay otra compañera en una fábrica importante de textil que por no aceptar ciertas actuaciones vejatorias por parte del gerente, pues está arrinconada también en una parte de la fábrica. Ese es el problema que tiene la mujer. Tenemos que reivindicarlo también el 1 de mayo. Por lo tanto, yo invito a todos los trabajadores del pueblo de Mura, que siempre ha dado la talla, los trabajadores de Mura siempre han dado la talla, por lo menos desde que yo me reconozco, han estado a la altura
de las circunstancias, y en la huelga del campo lo han demostrado, y lo han demostrado en la anterior huelga de la construcción, aquella de los 37 días tan dura, mula de batalla, a que participen en la manifestación del 1 de mayo, que sale a las 11:30 de la Redonda de Murcia, porque si partimos de la base de que hicimos una huelga general el 14 de diciembre para cambiar la política económica del gobierno, para que mejoraran las pensiones, para que tuviéramos trabajo todos, para que cobraran el desempleo todos los parados, para que la juventud y la mujer no estuviera discriminada, para que se consolidara, digamos, la estabilidad en el puesto de trabajo. Si el gobierno hasta ahora no le ha hecho mucho caso a esto, la segunda vuelta viene el día 1 de mayo en la Redonda, y cuanto más nos juntemos allí, más le estaremos diciendo al gobierno que esa teoría de que está diciendo que los trabajadores no se creen lo del 14 de diciembre y que eso es un cadáver. No, al contrario. El 14 de diciembre es un niño que acaba de nacer y que no va a parar de crecer hasta tanto el gobierno, este gobierno, no cambie su política económica y social, o que el pueblo español cambie de presidente, una de las dos cosas. Por lo tanto, yo invito al pueblo de Mula a que participe en esa manifestación que sale a las 11:30 de la Redonda. Sí, bueno, hay una cuestión, de lo que decía al principio Pepe. Efectivamente, en tiempos pasados, bueno, pues han habido tensiones entre ambas organizaciones, y la verdad es que en Murcia no se daba tanto como a nivel nacional, pero yo lo decía ayer y lo repito, es que estamos en una democracia y existe el pluralismo, tanto sindical como político. Entonces, concretamente en estos años pasados, donde habían discrepancias entre ambas organizaciones a nivel del planteamiento general, pero luego en los convenios sí que nos poníamos de acuerdo a la hora de defender las reivindicaciones de los trabajadores. Donde no nos poníamos de acuerdo porque habían discrepancias era si negociábamos acuerdos marcos, acuerdos confederales, si no los negociábamos. Unas veces decíamos que sí nosotros y ellos que no, otras veces negociamos, llegamos a negociar uno conjuntamente. O sea, habían discrepancias y por lo tanto, bueno, pues se mantenían esas relaciones, diría yo, exclusivamente en aquellos sitios donde coincidíamos. O sea, porque jamás, por el enfrentamiento que pudiera haber a nivel nacional, se ha dicho, oye, no firméis este convenio porque lo firman comisiones, o a comisiones no firméis este convenio porque lo firma UGT. No, donde nos hemos puesto de acuerdo, hemos firmado conjuntamente, hemos hecho huelgas conjuntas. Por lo tanto, era una situación que se daba. No estamos de acuerdo en la política sindical a nivel nacional, pero sí estamos de acuerdo en no sé cuántos convenios. Bueno, pues ahí estamos juntos, y donde no estamos de acuerdo, no estamos juntos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues que resulta que estamos de acuerdo en lo que hay que hacer a nivel nacional para combatir, como yo decía antes, no solo las reivindicaciones que ha dicho Pepe, de que hay que conseguir para los trabajadores, para los jubilados, para los parados, etcétera, ese giro social que estamos pidiendo al gobierno, sino también nuestra propia autodefensa contra la agresión que estamos sufriendo los sindicatos. Bueno, pues resulta que estamos de acuerdo, Comisiones Obreras y UGT, en ese tema, bueno, y vamos juntos. Y no estamos de acuerdo, por ejemplo, en Yecla, porque no se han puesto de acuerdo en Yecla los compañeros de UGT de comisiones en hacer el primer número conjunto. Y no pasa nada, en absoluto. Yo lo decía ayer, podemos estar de acuerdo en una cosa y no estar de acuerdo en otra. Podemos estar ahora mismo de acuerdo en lo global y que mañana en cualquier convenio pues mantengamos diferencias. ¿Por qué no? Si estamos en una democracia. Pero vamos, hay veces que esto se está magnificando de tal forma que se dice, bueno, es que antes eran enemigos y ahora, no, es que enemigos no hemos sido nunca. Enemigos no hemos sido nunca. Hemos discrepado de ciertas políticas y por lo tanto ahí no hemos estado de acuerdo. Pero en el resto sí, donde hemos podido coincidir. Y en este caso, pues resulta que coincidimos en la política del gobierno, la política que está haciendo este gobierno, en la política que están siguiendo los empresarios, y en ese caso, como siempre es bueno la unidad de acción entre los sindicatos, pues yo creo que hay que felicitar al gobierno por la política que está haciendo, ya que ha llegado a que los sindicatos coincidamos en combatir esa política conjuntamente. Por lo tanto, si tiene malo su política para los trabajadores, lo ha tenido bueno para que una a los sindicatos de cara a la lucha contra esa política. Bueno, y ya que estamos casi finalizando, a los moreños, ¿qué les decís? Bueno, a los moreños les decimos que efectivamente, como se está diciendo en esto de la manifestación del 1 de mayo, que bueno, que el día 1 a las 9 de la mañana empezarán ahí autocares a disposición de todos los trabajadores de Mula, y algún político que quiera apuntarse también hay asiento en el autobús, que puede ir
y empezarán a salir en la parada donde paran los autobuses, los autocares, ¿eh? Y bueno, para estar antes de las 11:30 en Murcia y a ver si la clase trabajadora, pues bueno, la manifestación, pues se nota que Lo hacéis está conjunto, bien. ¿no? Sí, claro. ¿Y cuántos autobuses dice que saldrán? Lo que sean, Que hagan falta. que hagan falta. Falta. Nosotros lo que sí les prometemos es que vamos a ser breves en nuestras Para no intervenciones cansar. para que puedan venir a comer pronto a casa. O sea, que Sí, vamos pero a efectivamente yo ordenar. quería apuntar que efectivamente los trabajadores de Mula han respondido siempre en cualquier lucha y yo espero que en este 1 de mayo van a responder, pues quizás más que en otras, porque están más calientes en estos momentos. Y para dejar un poco también tranquilo a mi amigo Justo, que a nosotros, a la UGT, tampoco nos han llamado a hacer presupuestos, ni tan siquiera nos mandan copias, ni tan siquiera copias nos mandan. O sea que, y de eso de nuestras reivindicaciones sobre la historia de los Patrimonio sindical. sí, pues, el patrimonio sindical, pues la verdad, Estamos estamos a la cola todavía. Está correo ahí. Está todavía Correo ahí. Sí, pero nos queda poco. Queda poco y a ver si conseguimos Esperemos que se resuelva. que eso se resuelva bien. Bueno, señores, me quedaba preguntar solamente algo expuesto, a ver si se puede contestar. Del periódico Hoy venía algo sobre el acoso a los sindicatos. Lo he estado leyendo, pero ¿pueden explicar? Bueno, yo creo que la cosa es permanente, ¿no? He estado diciendo a lo largo de todas las entrevistas, se deja entrever, ¿no? Pero la cosa es permanente. Mira, una cosa, directo. El gobierno debe ahora mismo a los sindicatos por encima de 800 millones de pesetas. Eso es dinero que nos debe. ¿Sabes de qué? De los cursos de formación ocupacional que los sindicatos hemos hecho con el INEM. Somos centro colaborador, se nos invita a que hagamos unos cursos para reciclar a los trabajadores, para enseñar en oficios nuevos que los trabajadores no conocen, los cursos de formación ocupacional a los trabajadores, sobre todo menores de 25 años. Bien, esos cursos los sindicatos, por lo menos comisiones, ha pagado el alquiler de los locales, los monitores, el aula, los materiales, lo que son de informática, los ordenadores. Todo eso lo hemos pagado los sindicatos. El gobierno no nos ha liquidado ese dinero a los sindicatos. ¿Sabes una de las últimas respuestas que nos dio? Hombre, ¿cómo voy a pagar esto? Para que me hagáis otro 14D, esperaros que os tranquilicéis y entonces os pagaré lo que os debo. Una. Otra, el patrimonio sindical. ¿Tiene lógica que estén los compañeros aquí pagando un alquiler y tengamos locales ahí que arreglando los que yo no sé correo? Es un patrimonio sindical, no es de correo. El correo se vaya a su sitio. La Cámara Agraria la tienen ahí abandonada, a que desaparezca poco a poco por su peso natural. Muy bien, porque el autor local debe un tratamiento a esos trabajadores que están en la Cámara Agraria, no los tenga usted ahí como los tiene de una forma vejatoria, y devuelve el patrimonio sindical a los sindicatos, el alquiler. Otra, por ejemplo, las dos uniones regionales. Yo decíamos ayer en una rueda de prensa, Pedro Bompea, que está muy delgado, algún día se va a caer por la grieta que tiene la UGT en sus locales en Murcia. Pero es que nosotros solo nos han arreglado la primera y la segunda. Perdón, la planta baja y la primera. La segunda, la tercera y la cuarta la tenemos igual que cuando estaba el sanatorio 18 de julio allí. Más presiones a los sindicatos. Después del 14D, en torno al 14D, hubo una reunión de funcionarios en Murcia, todos trabajadores del área pública. Fuimos a ver al delegado del gobierno y se negó a recibirnos. Más presiones a los sindicatos. En la huelga del campo fuimos los dos de piquete al campo de Mazarrón, como queríamos hacer las cosas pacíficas y tal, fuimos 8 o 10 compañeros. Nos rodearon 90 o 100 guardias de esos de seguridad que ellos han puesto, gorilas de esos que han contratado, con la porra y el perro. Fuimos a ver al capitán de la Guardia Civil y decirle: usted, nosotros queremos informar pacíficamente a los trabajadores. Mire, usted me ha dicho el delegado de gobierno que si ustedes tienen miedo, que se vayan de allí, pero que nosotros no tenemos por qué prestarle protección a usted. Es decir, más, una detrás de otra. Es decir, yo creo que en este sentido los sindicatos, hoy por hoy, el respaldo que tenemos es el de los trabajadores. ¿Pero por qué? Porque aquellos que están presionando a los sindicatos son los mismos que quieren tener unos sindicatos amoldados a sus circunstancias y a su forma de hacer las cosas. Últimamente, en algún medio de comunicación, habréis visto algún otro sindicato que está buscando un espacio
que ha dejado a otro, por no dar más siglas ya, que ya está bien. Pero se está potenciando ahora mismo a los sindicatos amarillos, a los sindicatos gremialistas. O sea, el gobierno, el sindicato de maquinistas de Renfe, que coge y en plena huelga por mantener el puesto de trabajo, desconvoca. Pues ese sindicato, que no tiene ninguna representación, tal como dice la legislación vigente en este momento, el gobierno lo pone a negociar el convenio, condiciona a los otros dos sindicatos mayoritarios que tienen que estar ahí. Y por no deteriorar la imagen de algún otro sindicato mínimamente organizado en Murcia, aunque minoritario, lo dejaría aquí. Y se está potenciando a los sindicatos amarillos contra los sindicatos de clase que en este momento estamos luchando por el cambio de sentido económico. Quizás me arranco demasiado por la brevedad que te has pedido. Sí. Bueno, sí, no, yo como lo he dicho durante toda la tertulia que hemos tenido, que efectivamente existe un acoso, y no solo en España, como he dicho, sino a nivel europeo. Yo diría que un resurgir del capitalismo contra los sindicatos, porque al parecer, según ellos, avanzamos demasiado, pues tenemos que defenderlo y desde luego la batalla la vamos a ganar porque los trabajadores están con nosotros, porque en definitiva los sindicatos somos los trabajadores. Nada más, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, que os habéis tenido que desplazar de Murcia y venir aquí para estar esta mañana con nosotros. Y nada, pasar el programa que todo el pueblo de Mula se informe y a por el 1 de mayo, ¿no? Nada, gracias a vosotros por la invitación, y si nos hemos hecho pesados en nuestra respuesta a tus preguntas, pues que nos perdone el pueblo de Mula. La próxima vez podremos hacerlo mejor. Vale, buenas tardes.